segundo. No he empezado a grabar todavía. Ya ahora sí. Ok. Voy. Muy bien. Voy a compartirles de ahora sí la pantalla. Ok. Ah, bueno, antes de este habían otros, déjenme ver. No, era este. Qué raro, porque no sé si habían otros. Un segundito. Aquí está. Aquí está. Vamos a ver, son en realidad ejercicios no tan complicados. Algunos salen directos, pero son de repaso, ¿verdad? Porque como le dije, ya los temas los abarcamos, hemos estado haciendo ejercicios, entonces en realidad es que usted los haga, ¿verdad? Por ejemplo, aquí me están pidiendo terminar la medida del ángulo BDA. ¿Cuál sería la medida del ángulo BDA, Javier? ¿Está ahí? ¿O no me escucho? Ahora sí, sí, disculpe, es que tenía desactivado el audio. No se preocupe, dígame, Javier. Sí, ok, sería el ángulo de BDA. Vamos a ver, ese ángulo es de 90 grados, ¿verdad? Entonces, así es, 90. Entonces, ese 30, le sumamos para llegar a 90. Sería 90 menos 30, 50. No, 90 grados sería 60, más bien. Sería 60. Excelente, este ángulo mediría 60 grados. Muy bien, vamos con este. La medida del ángulo EAD. Sería mover EAD, correcto. Entonces tenemos 70, 30 son 100. Para llegar a 180, hacen falta 80. Entonces serían 80 grados. Ese sería 80 grados, excelente. Ahora, ojo a esta, dice, si se sabe que GA es perpendicular, recordemos que esta T invertida es perpendicular. Ajá, sí. Si GA es perpendicular a DA, determine la medida del ángulo GAF. Esperen para encontrar la GEA, que no la encuentro. Vamos a Este de ver. abajo es A. Voy a hacerle Ah, muchos. ok, perfecto, ya sí, ya. GEA es perpendicular. ¿Y qué más dice? ¿Dónde está la leyenda? Es que no estoy leyendo en el teléfono. Ah, ok, ya lo hice. Dice, ¿sabe que GA y DA determinen la medida? Son perpendiculares, ¿verdad? Eso ya habíamos dicho. Determine la medida GAF. Así es. GAF. Ok, profe, espéreme un toquecito. Ah, no se preocupe, que como le dije, hoy es práctica, entonces ustedes tómense su tiempo. Está bien, sí, gracias. Con gusto. Serían 90, 45 y 45. 90 más 40. ¿Cuál es la medida que tengo que buscar? GAF. 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 Sí, es que ese lo que mide son 45 grados. Así es. GAF mide 45. 45 grados. No. No, ¿Qué es lo que está haciendo? Cuéntame. espera que estoy pero perdido. Porque Sí, sí, no se preocupe, a ver. sí, GAD es perpendicular, ¿verdad? Así es. Más GA y DA. ¿Qué significaba eso? Que es un de 90 grados, un ángulo de 90 grados. Muy bien, excelente, excelente. ¿Sí? Entonces aquí tenemos 90 grados en las dos, o sea, lo que tengo que buscar es la que está en el centro, que sería GAF, ese Sí. ángulo, ¿verdad? Este de acá, va, que no me va a dejar. Listo. No, no me va a dejar. Bueno.
Este de acá. Sí, ese, sí, correcto. Es que ese más el otro, ese más el otro da 90 grados. Exactamente, sí. ¿Sí? Entonces, pero en un momento pensé que estaba en el mero centro, pero ya veo como que está más ancha, ¿verdad? No. Que si estuviera en el mero centro, estábamos hablando de que serían 45 grados. Ya le entiendo. Sí, pero no podemos asumir eso. Puede Ajá. parecer, pero no podemos asumirlo. Sí, voy a buscar las medidas del otro ángulo primero, profe. Ok, ok. Ok. Dice, vamos a ver, GA es perpendicular a DA. GA es perpendicular a DA. O sea, si estamos hablando de 90 grados en ambos. Ok, vamos a ver. Aquí tenemos 40 más 90. 40 más 90, estamos hablando de 130. O sea, tenemos 50 grados en el otro para ir el ángulo llano. Correcto. Correcto. 90 más 50 para... entonces, profe, pero ese, vamos a ver. Ok, ya lo tengo, ya lo tengo. Para que este me dé 90 grados, tiene, vamos a ver, 50 grados este. Ok, este tiene 50, para que me dé 90 tiene 40 grados, profe. ¿Es así? Muy bien. Ya, te explico cómo lo hice. Ok, vamos de nuevo, vamos de nuevo. Dígame, ¿cuánto mide el verde? El verde mide 40 grados. 40 grados. Ok. Me parece a mí que sí, efectivamente mide 40 grados. ¿Cuánto mide el ángulo DEF? DEF, ese mide 50 grados. 50. Sí. Muy bien, excelente, excelente. Habría que echarle mente, ¿verdad? A este. ¿Verdad? Sí. Sí, sí, Muy bien. sí. Hay que ponerle un poco de mente a eso, sí. Así es. Ay, no, 40, 40. Que ver qué nos están pidiendo. 40 grados. Muy bien. Siguiente. Eh, no, aquí copié mal el enunciado. Ah, bueno, no, mentira. Sí, lo copié mal. Esto es AF. Si AF es perpendicular a AC, determina la medida del ángulo GAF. Aquí es FAD. Perdón, disculpe ahí. FAD. No, Ok, pero ese está fácil, pero ese sería los 45 más 45. excelente. Este estaba fácil. Así es. Vamos ahora a retomar este de acá. Quiero encontrar la medida de todos estos ángulos. Sabiendo que, deme un segundo. Ajá. Ok, sabiendo lo siguiente, es que no sé por qué se me están borrando los enunciados, pero voy a copiarlo. Este era ED paralelo a AB. Y por otro lado sé que ED es paralelo a B y también sé que AE es paralelo a BC. ¿Ok? Eso es Permítame. lo que sé. Ok. Dice que ED, vamos a buscar ED, es paralelo a AB. Ok, ya lo hallé ese, sí está bien. Ahora dice AE, vamos a buscar AE, es paralelo a BC. Ok. Ujú. Aquí tenemos las. ¿Y qué es lo que vamos a buscar? Todos los ángulos, dice usted ahí. Todos, sí. Este de acá, este de acá, este y este. Además, pongámosle números para saber de cuáles estamos hablando. El 1, el 2,
el 3, el 4 y el 5. Ok. No hay que encontrarlos en ese orden, ¿verdad? Pero Ujú. usted luche. ¿Qué dice? Se le cortó ahí la. No, perdón, que ahora dígame usted cómo nos encontramos. Ok, sí, perfecto. Vamos a buscarlos, a ver. Si este es paralelo a este, tengo 110, ¿verdad? Ese es el único que me está dando ahí con número. Así que este es paralelo a este. Entonces, el 5 serían igual 110. Así es, correcto. Porque esto. Déjeme analizarlo, profe. ¿Vio? Ay, estaba silenciado, disculpe. ¿Me está escuchando o no? Creo que no, No, ¿verdad? no, no. Ok, No. le está diciendo que no, que lo piensen, no se preocupen, Sí, adelante. está bien, sí, gracias. Hombre, profe, y era que estoy perdido ahí, en realidad, pero no. No se Vamos a ver. preocupe, vamos a entrarle. Pero me están diciendo que ED es paralelo a AB, ¿cierto? Sí, sí, correcto, eso Eso sí. significaría que este de acá es paralelo con ED, que voy a hacerlo desde H porque es el Ajá, mismo segmento. sí, Y por otro lado me están diciendo que AE paralelo a BC, o sea, este para, de para- acá paralelo a este de acá. ¿Ok? Hasta ahora claros. sí, correcto. Ok. ¿Qué relación hay entre el 1 y 110? O sea, es que en teoría deberían de ser iguales, 110. Bueno, ¿Por qué deberían ser iguales? porque Déjame están, ver si nos- vea, ángulos internos, todos los ángulos internos, vamos a ver, tendría que dar 180 grados, ¿es cierto? No, Ajá, ajá. pero es que ahí tengo 110, entonces ya ese no me daría 100, ya no podría dar 110, tengo que sacar de los ángulos internos eh, 70 grados, que sería el 1, el 2, y en caso de que pegara el D que pasara la línea C, ¿verdad? Hasta la línea C. Ah, usted dice que... oh, voy a Que esa, cambiarle el color. Que esto que llega esa, hasta acá. ajá, correcto. Todos esos ángulos me tendrían que dar
180 grados, ángulos internos, correcto. No, ahí no está en lo correcto. Vamos a ver. Ahí no aplica eso. No aplica. Recordemos que lo que vimos de paralelas es Ajá, lo siguiente. Tengo dos paralelas y una transversal, sí, correcto, sí. ¿verdad? Eso me daba a mí 8 ángulos distintos, eran estos de acá, Ujú. ¿verdad? Entonces, lo mejor es que que se enfoque solo en dos paralelas a la vez, ¿verdad? No, es que usted ahí me está juntando cuatro, Sí, correcto, sí. ¿verdad? Entonces, mejor concentrémonos solo en dos, por ejemplo, en las verdes. Ujú. Esta es paralela con esta, muy parecida a la situación de esta que dibujé aquí con las líneas moradas. Ajá, ¿Cuál correcto, sí. sería la negra? O sea, Vamos esta a ver. negra, ¿cuál sería en el dibujo? ¿Cuál negra? ¿La del 110? Digamos, esta de acá, de este ejemplo, déjeme y la señalo, qué sé yo, con ese color. Esta de acá. Digamos, porque esto es un ejemplo, ¿verdad? Ajá. Ok, entonces sería, esa negra sería la de AB. Sería B. Excelente, excelente. Muy bien. Entonces, vea que tenemos 1 y 110, ¿verdad? ¿Dónde las posicionaría usted aquí, en estas de acá? Esa en interno a la paralela y al mismo lado de la transversal. Excelente, excelente. Entonces, esta podría ser 1 Sí, correcto, sí. y este sería 110. ¿Qué propiedad? ¿Cómo se llamaban esos ángulos? Primero que todo, ¿ángulos qué? Sí, se llamaban internos. Profe, ¿sabe qué? Es que no me acuerdo, profe, es que no Ok, ok. traje, se me olvidó traer el cuaderno de los apuntes, hombre. Ya, ya se lo recuerdo, no hay ningún problema. Eso sería ángulos conjugados internos. Conjugados internos, ok, perfecto. Ok, conjugados venía de que estaban del mismo lado de la transversal. Como lado de la transversal, sí, correcto. Sabemos, o bueno, en las propiedades que vimos, que los conjugados internos son suplementarios. Ok, déjeme ver si yo tengo aquí la presentación. Deme un segundo para poder ver la presentación al mismo tiempo. Está bien, sí, está bien, sí. Sí, si son suplementarios, tenían que dar 180 los dos, entonces, en, así es. Perdón, Ah, exactamente, tiene toda la razón. Lo que me acaba de decir, tiene toda la razón. En un segundo. Eh, tendrían que dar 180 grados los dos juntos. los dos juntos tendrían que dar 180 grados. A ver, sí, efectivamente. Voy a compartirle. Ajá, y ahí es toda la así, pantalla. Ya ahora sí, vamos a sí, sí, ver. ya es Aquí entonces le... sería, ujú. Ok, bueno, genial. Entonces, déjeme, no puedo quitar esto, qué raro. Bueno, pero aquí vemos que ángulos conjugados, es que no sé si, porque usted está con el teléfono, entonces creo que no lo lee tan bien. No, sí, ya lo vi, sí, sí. Conjugados internos, los ángulos conjugados internos son suplementarios. Ok, entonces, partamos de ahí. Si son suplementarios, entonces, ¿cuánto tiene que medir el uno? Sí, 70 grados, 70. sí, ya ¿Cuánto encontramos. tendría? Excelente, ya encontramos uno. ¿Cuánto mediría el 2? El 2 vamos a ver, entonces el 2 me diría, porque sí, igual me diría, como están por el lado adentro y el lado adentro también serían conjugados suplementarios y me diría 110 grados. 110, excelente. Ok. ¿Qué me dice usted del 5? ¿Dónde está el 5? 1, 2, 3, 4, 5. 5, como ese está al mismo lado, pero por externo, digamos, vamos a ver si externo, ¿verdad? Externo, entonces sería igual 110. ¿Externo a quién? ¿Cuál Eh, es? sí, está externo una paralela y externo a la transversal también. No,
Ya le entendí lo que usted está intentando ver. Entonces, sí, pero ¿entre quiénes los está comparando? ¿5 con quién? Con dos, digamos, o sea, el dos está interno porque está interno a la paralela y a la transversal. Ujú. Ah, correcto. Y el otro estaría externo a la paralela y externo a la transversal, a una de las transversal. Ok, sí, vean, en eso usted tiene razón, pero quiero que sepa que la razón por la que miden lo mismo, porque vea que usted me dijo que 2 medía 110, o sea, me está diciendo que 5 también mide lo mismo. Tiene razón, en eso usted tiene toda la razón, pero la razón es porque son opuestos para el vértice, ¿ok? Pues, Ven, así. comparten el mismo punto. Comparte un mismo vértice y un mismo. ¿Verdad? Y como que los mismos segmentos. Recordemos esa definición porque eso es muy importante. Opuestos por el vértice. Cuando usted vea ángulos así, o sea, que están como dándose la espalda, son opuestos Ajá. por el vértice y miden lo mismo. ¿Ok? Ok, 2 perfecto. Igual y que el 5 E y el 4-3, digamos, juntos. exactamente, exactamente. E y 4 3 juntos. Pero ahora vamos a encontrar 4 y 3. ¿Ok? Ok, está bien. 4 y 3. ¿Cómo los encontramos? ¿Qué significaba? ¿Qué puede decirme usted de 4 y 3? Entre ellos, digamos. 4 y 3. ¿Qué me puede decir de ellos? Es que están divididos por el segmento del centro, pero no me acuerdo cómo es que se llama ese segmento. Este, dividido por un, ¿cómo es que se llama esa línea? No me acuerdo, profe, es que no estoy, pero ¿Qué tiene de especial esta línea? No se preocupe. A ver, dígame qué tiene de especial esta línea. está dividiendo en un mismo, está compartiendo, digamos, los ángulos GED por el GET. vértice, y un mismo lado y un lado Ok, del lado, digamos, claro, claro. A eso se les llama adyacentes, adyacente. ¿Sí? ¿verdad? Ángulos adyacentes son los que están como a la par, al lado. Ajá, correcto. Este, pero más allá de eso, digamos, vea cuando me dan los ángulos, ¿verdad? Porque yo los números los inventé. Ajá, sí, sí. ¿Qué significaba esta rayita de acá? Esa rayita que tiene la misma medida. Que tienen la misma medida. Muy bien, entonces 4 y 3 tienen que medir lo mismo. 4 tiene que medir lo mismo que 3. Y Ujú. también, ¿verdad? ¿Qué pasaba cuando un segmento, cuando EF, por ejemplo, me divide el ángulo en dos partes iguales? A ese segmento se le llama bisectriz. ¿Ok? Ok, Bisectriz va a ser el segmento que me divide el ángulo en dos iguales. ¿Ok? en dos partes iguales, correcto. Suponga que este sería el ángulo 7, llamémoslo ángulo 7. Ángulo 7 lo divido en dos iguales, 3 y 4. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto tendría que medir cada uno? ¿Cuánto mide 3 y cuánto mide 4? Ok, espera, entonces sí. 110, 110, 20. Espera, profe, estoy haciendo sumas aquí, yo. Adelante. El 70 miden, esos ángulos miden 70. Todo el ángulo 7 mide 70. La mitad de 70 serían 35 grados cada uno. 35 grados cada uno. Efectivamente. Muy bien, Javier. Vea que ya estos ejercicios no salen tan directos, ¿verdad? Sí hay que echarles mentecilla. Sí, sí, sí. Vamos a ver, continuemos, continuemos. Vamos a ir con este de acá. ¿Ok? Eso es.
tenemos que encontrar este ángulo B y este ángulo A, ¿verdad? Que se les llama beta y alfa. ¿Cómo los encuentro? ¿Qué me puede decir usted de esos ángulos? Sabiendo, por ejemplo, que esos tres segmentos, bueno, son rectas. Esas tres rectas son paralelas. Sí, perfecto. Vamos a ver. Ese es tan interno, ese tiene 95. Para que sume 180. Así es, ¿verdad? Sumar 180. 5, 8, 85. El A mide 85. Excelente, la mía 85, ajá. 85. Correcto. Entonces, el B me iría 95. El B mediría 95. Muy bien. Genial. Y ya así resolveríamos eso. Vamos a ver si hay más por acá. No, este sería el último. Vamos con la práctica de triángulos. Vamos a ver este, porque lo traje la vez pasada, entonces aprovechemos para terminarlo. Me dice, en la siguiente figura tenemos que la medida del ángulo zeta, así se le llama a ese símbolo, zeta, es igual a 35 grados. Y la medida del ángulo delta es igual a 110 grados. ¿Ok? ¿Cuánto mide? Ya, ahí sí, ya. Mi abecedario griego llega hasta ahí. ¿Cuánto mide este simbolito de acá y este otro simbolito de acá? ¿Ok? Ok. Entonces ahí sí aplicaríamos los 180 grados. Los ángulos internos tienen que dar 180 grados. A 180, Efectivamente. a 180 le resto 110 menos 135. Vamos a ver, son 145, 5 para 50, más 40, 45. ¿Cuál mide 45? Porque vean que me están pidiendo dos. A 2. Sí, Es vean, me que están pidiendo cuánto mide el ángulo este y cuánto mide el ángulo W, digamos. Digamos, llamemos este Q. ¿Cuánto mide el ángulo Q y cuánto ok, mide el ángulo W? el interno sería la W. Ese mediría 45 grados. Usted dice que ese mide 45. Ok, apuntemos por acá. ¿Por qué ese mide 45? Porque ángulos internos daría 180 grados. Y vamos a ver, Y usted tiene la medida de los otros ángulos internos. me dio uno de 35, pero espérenme para ver dónde está cita. Cita está, que es la A, ¿verdad? Y Exactamente. la otra S, ¿dónde está la S? Ah, sí, me dio un ángulo externo. Sí, yo pensé que era un ángulo interno, profe. No se preocupe. Es normal, solo que no le pasen el examen, ¿verdad? Que no se vaya. Primero los ubica y luego los resolvemos. Sí, 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 sí. Ok, vamos a ver, me dio un ángulo interno de 35 grados y el otro de 110. Eso es acá. Vamos a ver. 5, 110 este. Quiere decir que tengo que restarle 70. Ese ángulo W, que sería el C, digamos, pero el interno, mide 70 grados. Excelente. Ese mide 70. Entonces ya tengo 70 más 35. Serían 105. Me darían falta 75 para 180, que ese sería el B, el WS. Ahí sería. Excelente, Javier. Entonces, efectivamente, el B, que sería como esta Q, sería 75. Y W, que sería el C interno, como se lo digo, sería 70. Muy bien. Ve aquí, no estaba complicado, solo hay que tener cuidado, ¿verdad? De no Sí, sí, irse sí, de una. sí, sí, sí. Vamos con este. Hay que encontrar la medida de todos los ángulos internos del triángulo ABC. Esta es una... Voy a tachar este porque se me duplicó la... Esta es A y este, qué sé yo, puede ser F. Ay, puchis, no se ve bien. Pero bueno.
Dígame usted, ¿cuánto miden los ángulos internos de ese triángulo? Sí, pero vamos a hacer suma, profe. Vamos a ver, 165 me está dando una medida. Quiere decir que el ángulo A, pero el opuesto a ese mide igual 165. Ahora En son eso tiene toda la razón. Este mide aquí 165. 165, todos estamos hablando de 200, 230, 230 para llegar, me faltan 130 para llegar a 360. Entonces, eso quiere decir 130, 65 de cada ángulo. Esos ángulos internos miden 65 cada uno. ¿Cuáles? Dígame usted, con las Eh, letras. sí, sería ángulo interno de A, A, B. Vamos a ver, sería más bien B, A, C. Usted me está diciendo que este angulito de acá, ¿cuánto mide? Ajá, mide 65, profe. ¿Por qué mide 65? Explíqueme. Ok, o sea, ponle ese ángulo tiene que medir 65 porque es adyacente al otro que sería EAD, ese, Opuesto por el vértice, dice usted. opuesto por el verde. Sí, ese. Ok. Si mido todos, o sea, si sumo todos, 65 más 65 son 130, más 230 que miden los ángulos los otros que están afuera, son 360, que ahí me daría ya Pero 165 más 165 no me da 230. no a 230, pero espérame, entonces estoy sumando. Ah, sí, no, es al revés, son 330, profe. 330. Sí, entonces lo que me faltan son 30 grados para, para los 360, entonces son 15 cada uno. 15 cada uno. Sí, Otra forma en que lo pudo ver, ese razonamiento que usted hizo, excelente. Otra forma es, vea que a veces por la posición cuesta verlo, pero si yo extiendo este de acá, ¿cuánto debería medir este más este pedacito? serían Entonces, 100, 180. 180, ¿verdad? Que es casi ese mismo razonamiento que usted hizo, solo que usted lo hizo con todo el círculo, ¿verdad? Pero Sí, también pudo haberlo hecho solo con la mitad de un círculo. Pero la idea solo, es ajá, con ángulo llano de una vez. exactamente con un ángulo llano. Muy bien, ya tenemos uno. Ya tenemos uno. Dice que ángulos internos tienen que dar 180 grados. Aquí tenemos un 30, para llegar a 180 faltan 150. Entonces ya ese ángulo mide 150. El ángulo Pero sería es ABC. el triángulo ABC, sí, este triangulito de acá. Sí, Ya tenemos uno. ese mediría 150, profe. ¿Cuál? Ese ángulo ABC. 150. Muy bien. Y eso tiene toda la razón. ¿Qué más? Entonces, quiere decir que el otro, como es opuesto, pero interno, mediría 15 también. El ángulo sería ACB. Ok, en este caso tiene toda la razón, pero Ajá, no es porque sean opuestos en ningún sentido. O sea, recordemos que esos términos de opuesto, eh, vamos a ver, opuestos no, bueno, internos y externos y todo eso, aplica para paralelas, ¿verdad? Aquí estamos ah, hablando de triángulos. En este sí. caso, ¿por qué mide 100? Digo, ¿por qué mide 15? Porque recordemos que la suma tiene que darme 180. ¿Ok? Profe, regáleme un Dígame. chancecito. Yo, profe. Sí, claro, me avisa, me avisa.
Profe, ya sigo yo, profe, es que estoy haciendo la entrega, yo. Está bien, Javier, no se preocupe. Avíseme nada más. Bueno, ahora sí sigamos. Profe, es que en una parte, como ahorita no ando yo, ahora sí, Listo, dígame. en una parte, cuando decía que como son ángulos internos opuestos, pero eran no me acuerdo cómo es que decía esa parte, que era opuesto, pero a un lado de la otra, bueno, no me acuerdo cómo es que lo dijimos. No se preocupe. No entiendo muy bien a qué se refiere, pero no se preocupe. O sea, lo importante es que quede claro que es porque tienen que sumar 180, ¿verdad? No es porque sean Sí, opuestos a nada. Tienen que correcto. medir 180. Es que en una Eh, parte de cuando vimos esas partes que era el isósceles y el otro, este, ajá. había una partecita que decía, cuando son, ¿ese qué ángulo sería? No, sería isósceles ese, ¿no? Ese sería isósceles. Excelente. Ajá, que decía que cuando es isósceles, eh, dos de sus partes, iba a ser opuesto a uno de los lados, pero en ese caso diría del A al B, a ese lado, sería el Ajá. opuesto del ángulo C, digamos, en este caso, así, solo ángulo C, llamémoslo así. Y, Excelente. y el otro ángulo, el que sería el A, sería opuesto al lado BC. Es que Ujú. a eso es lo que me refiero yo. Si en una parte lo vimos, pero no me acuerdo muy bien. Claro, no, está muy bien. Eso que usted me acaba de decir es excelente, pero es por lo siguiente, lo que habíamos mencionado. En un isósceles, ¿recuerda por qué un triángulo era isósceles? ¿Cuándo se cumplía eso? Sí, es que eso es lo que no me acuerdo. Sí. Un triángulo isósceles es cuando dos de sus lados miden igual. Ajá, ¿Ok? correcto. Entonces, ¿qué era lo que hablábamos? Que en un triángulo isósceles, los opuestos a los lados que miden igual, los ángulos opuestos, también van a medir igual. Ajá, sí, a eso es lo que yo le decía opuesto, sí. Sí. Excelente, excelente. Entonces, por ejemplo, en este caso, qué podemos decir de AB y de BC? De la medida de esos segmentos. Sí, que miden igual. Miden igual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sus lados opuestos miden igual. Efectivamente, eso sería un triángulo isósceles. Ya le entendí la idea. Está bien, está bien. Excelente. Vamos ahora con este de acá. Aquí hay que encontrar la medida, voy a apuntársela por acá. La medida del ángulo A, no, mentira. BCE. BCE, sabiendo que CE es bisectriz, perdón ahí, No, de el ángulo ACD. CE es bisectriz del ángulo
ACD. Encontremos la medida del ángulo BCE. BCE. BCE, ¿verdad? Sí, BCE. Sí. Vamos a ver. El ángulo, voy a buscarlos primero todos para poderlo ver bien. Pongámosle el pequeño, que sería el interno, seríamos a ver 70, 80, ese mide 30. Este mide 30, ajá. BCA, digamos, en ese caso, ese mide 30. Vamos a ver, este está. El otro me iría en ese caso 70. Serían 100. Entonces harían falta 80. 80 me diría el ACE. Un segundo. Lo mareé. No me parece que de 80. No, Cerca. ¿Qué fue lo que hizo? Cuénteme. vea, pongámosle el ángulo interno que está entre. Vamos a ver. Ok, no, es que me fui como con paralela, pero es bisectriz. Es bisectriz. Ah, Sí, sí, es bisectriz, no es paralela al otro. sí, me fui con la paralela ahí. Vamos a ver. ¿Qué significaba que era bisectriz, Javier? Bisectriz era que estaba en el centro, ¿verdad? Que dividía el centro, la misma medida. Ajá. Sí, divide el ángulo en dos ángulos de igual medida. Sí. Excelente. Pero vamos a ver cuál es la bisectriz. Sería la CE. La CE. Es bisectriz de AC. Ok, AC. Entonces esa es la mitad sería entonces ACD. Si tenemos, harían falta, vamos a ver, 150. Entonces sería 75 cada ángulo, profe. Cada ángulo medida 75. Muy bien, Javier. 75 y 75 este de acá, ¿cierto? Sí, correcto. Ahora bien, vea que me están preguntando la medida del BCE. Le están preguntando la medida, dice, ¿cuál? BCE. Ujú. Vamos a ver. La BCE serían 75 más 30, 105. Excelente. Esto sería 105. Están entretenidos, ¿verdad? No se resuelven dos iguales. No, no, más bien, ¿sabe qué? Yo pensé que nosotros hicimos en la clase anterior o tras anterior uno parecido. Entonces yo pensé que era ese. Yo dije, así está fácil, pero no estaba tan fácil. Claro, sí, aquí hay que tener de cuidadillo con eso. No podemos asumir, por más que parezcan, Sí, correcto, sí. hay que tener de cuidadillo con eso, ¿verdad? Tenemos que resolverlo con la información que me dan. No podemos asumir nada más. Vamos con este, porque este me pareció curioso. Yo sé que prometí no volver a agarrar del libro, pero este me gustó porque no importa tanto la medida de los ángulos. O sea, no importa si no está a escala. Pero ojo, dice, cite todos los segmentos de esta figura del más corto al más largo. ¿Ok? O sea, tenemos que hacer eh, vamos a ver cómo lo digo. Tenemos que hacer como una comparación, digamos. Empiezo aquí. AB es el más pequeño, digamos. Entonces, AB es el más pequeño, luego le va CF, luego va CD, y así hasta el más grande. Del más pequeño al más grande. Yo sé que en la imagen parecen que todos están grandes, todos miden lo mismo, pero no es cierto, ¿verdad? ¿Cómo sé yo que los lados no miden igual? Bueno, porque recordemos que para que los lados midan igual, los ángulos opuestos, ¿cómo tienen que ser? Pues esto tiene que ser igual de la misma. Los ángulos tienen que ser de la misma medida, excelente. Entonces, ¿cómo le entraría a usted ese tipo de ejercicio? ¿Qué dice, profe?
¿Cómo le entraría a usted? Por ejemplo, mi recomendación es que vayamos triángulo por triángulo. Sí, correcto. Digamos, pongámosle, tenemos ese BAC. Ajá. Tendremos ese tenemos 62 más 60. Y ahí tenemos Ujú. una medida. Entonces tenemos 62 más 60 son 122. Correcto. Correcto. Entonces haría falta digamos, sí, el ángulo que está arriba, ¿verdad? Ujú. Es ese, correcto, sí, ese. Ese ángulo mediríamos a ver 8 para 30, 8 para 30, más 50, serían 30 más 60, 58, profe. 58. Muy bien. Y ahora, basados en este triángulo. Ay, puches, 58. Hagamos esto. De este Ajá, triángulo ABC, ¿cuál es el lado más grande? ok. Esperen. Ahora sí ya la vamos a ver. A ver. No, todas las medidas son diferentes. El más grande sería el BC. BC. Muy bien. Pongámosle, qué sé yo, voy a ponerle, este, ¿cuántos lados hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pongámosle 12. Este se va a llamar 12. ¿Verdad? 12. Muy bien. ¿Cuál sería el más pequeño? Bueno, en ese caso sería el AC más pequeño. El AC. Sí, pongámosle, qué sé yo, 11. No importa. Solo para hacer referencia a que es más pequeño que este de acá. ¿Y Ajá. cuál sería el que está en el medio? En el Pongámosle allí. medio sería el AB. AB, muy bien. Entonces este sería 11. ¿Verdad? 12 porque es el más grande, 11 porque es el del medio y 10 acá. Vamos ahora con el triángulo BDC. BDC. Correcto. Ahí tengo 100. Ese está casi igual. Lo que me diría el otro son 57. 57. Y volvemos a lo mismo. ¿Cuál es el más grande? El más grande, entonces, en ese caso sería el BD. El Correcto. B. No. Sería más bien el D. Vamos a ver, el DC. DC. Muy bien. DC. Voy a ponerle 14. ¿Y cuál sería el del medio en ese triángulo? El del medio sería vamos a ver, el BD. El BD. Pongámosle 13. Ok. Vamos ahora con este otro triángulo. Ajá. DCE. ¿Qué me puede decir de este? Ok, igual hacemos la suma. Ahí tenemos 70 más 54 son 124. Serían 6 para 30, 56. Así es. Vamos a Así ver. es. Así es, ¿verdad? Así es. Tiene toda razón. 56. Mm. Volvemos a lo mismo. Dígame usted. El más grande sería el CCE. Sí. 16 le voy a poner. Ajá. El ¿Y cuál sería mediano, el? ajá, el mediano sería DE. Ujú, que es 15. Y el por descarte, el más pequeño sería DC, Ajá. ¿verdad? Vamos ahora con este, CEF. Subir la imagen. Sería CEF. Ahí tenemos 60, 128. 2 para 30 serían 50, ay, 72. Así es, ¿verdad? 62. Déjeme corroborar, nada más, perdón. 52 sería. 52. Sí. Esos son 180. Y ahora, dígame Ok. usted. El más grande sería EF o FE. Muy bien. Este sería 18. Ajá. El mediano, digamos, sería el CF. CF. Toda la razón.
Y el más pequeño sería CE. Ajá. Y ahora terminamos con este. Ok, tenemos 75 más 50, 7, 5, 12, 125. Serían 55. Me corroboró. Ajá. ¿Cuánto me dijo? 5, 55. 55, ¿sí? Muy bien. Ok. Ok, Tres cuartos de lo mismo. ajá, sería FG el más grande. Ujú. 20, pongámosle. Ajá. Y de ahí sería SEG. Eje. Excelente. Ok. Ya vimos como la relación. Vea que a pesar de que yo voy subiendo, ¿verdad? Por número, no significa que la diferencia sea uno, ¿verdad? O sea, solo estoy representando que uno es más grande que el otro, nada más. Pero yo no sé cuánto es la diferencia. Aún así me dice, cite los segmentos de esa figura del más corto al más largo. Entonces, ¿cómo lo haría usted? Ok, vamos a ver. Los segmentos, el más corto sería, vamos a ver, el que mide es S52. Ah, perdón, se lo moví. Voy. Posición aquí. Sí, ahí No, está. Ah, voy, perdón. está bien, está bien. Frente. Qué raro. No, no me va a dejar como... Voy. Ajá, está bien, tranquilo. Qué raro. No se Listo. nos unió el esta vez, ¿verdad? Sí, quién sabe qué inconveniente se le habrá presentado, ¿verdad? Sí. O, bueno, quién sabe, me pareció que ustedes hicieron el examen, ¿verdad? Y a lo mejor le fue muy bien y dijo, ya pasé. Sí. No, viera que a mí me confundí un toque las, bueno, ahorita no me acuerdo, pero me confundí un toque y después corroborando las preguntas vi que había salido mal, pero no importa, Ya, por lo sí saqué bastantillo, ¿eh? genial. Con prueba y error, ¿verdad? Y poco a poco uno Sí, va correcto. mejorando en realidad. Lo importante es seguir intentando, lo siento yo, ¿verdad? Nunca Sí, hay que rendirse. sí. ¿Qué le iba a decir? ¿A ustedes les dan el examen? Nos dan las, como donde las preguntas, digamos, y lo que uno responde, pero donde uno llena, que es donde lo que se va, no lo dan. Pero Ah, ya entiendo. nosotros tenemos las preguntas y la respuesta que uno respondió, entonces pues uno verifica bien, pues, a la hora de estarlo haciendo, a veces las nervias se lo lleva uno también de la mano, ¿ah? Sí, completamente. No, pero bueno, no importa, no pasa nada. Este, Entonces al estaría la menos, profe. ¿Ah? no, que al menos les queda ahí el examen como para practicar, ¿verdad? Para seguir practicando. Bueno, digamos, ahora puedo agarrar ese mismo examen y hacerlo de repaso para el próximo. ¿Me explico? Sí, correcto, sí. Yo lo que hice es verificar la respuesta con uno, en Facebook uno encuentra la respuesta, dice estas son las respuestas, pero viendo bien no son como las respuestas exactas, porque hay unas que no me convencieron que eran las respuestas correctas, pero hay que esperar. Mm, sí, habrá que esperar. Bueno, continuemos. Nada más solo es decir del más Lo, pequeño al más largo. ok, el más pequeño sería FE. Pero el más pequeño de toda la figura. De toda la figura. Ah, de todos los triángulos. Sí, de todos. Sí, pero o los lados, nada más. No, de todos. De todas las rayitas que usted ve. Sí, por eso, de todas las rayitas que veo yo, la más Ujú. pequeña sería la FE, Esta que de está acá me dice usted. con la 18, sí, que está marcada con la 18, correcto, sí. Pero vea que FE, ¿verdad? Vea el triángulo CEF.
CEF, ¿verdad? Vea que no puede ser el más pequeño porque del triángulo CEF es el más grande. Ah, Sí se aprecia. Porque del triángulo CEF el ángulo más grande es 68 y eso me va con FE. A lo que voy es que FE no puede ser el más pequeño porque CF y CE son más pequeños que FE. sí, yo lo estaba haciendo con el ángulo SEE, porque él dice 50. Claro, en ese caso sí está bien, pero vea que ya estamos hablando de toda la figura. O sea, de Ah, todas estas rayitas, ¿cuál es la más pequeña? pues, chica, pero ahora sí me la puso difícil, ¿eh? Sí se puede, sí se puede. Por ejemplo, vea esto, vea esto. Partamos de este triángulo de acá. El más Ujú, grande es 20 y el más pequeño es 18, ¿verdad? Bueno, sí. FE. El más grande es FG y el más pequeño es FE. Pero FE es el más grande de este triangulito de acá. ¿Cuál es el más pequeño de este triangulito de acá? De CFE. Sería CE, CF, Sería, perdón. Ah, no, sí, C, CE, CE. sería CE. Ok, uno diría, ese es el más pequeño. CE sería el más pequeño. ¿Por qué no sería el más pequeño? Cuénteme. Vamos a ver, a ver. CE es más grande que quiénes. SE es más grande que 15, digamos, que sería DE. Ah, no, no, Ajá. no, No, tiene no, toda la razón. más bien sería de CD, más grande que de CD. Sería más grande que ambos, ¿no? Sí, correcto, sí. Sí, correcto. CE sería más grande que CD y DE. Excelente. Y ahora, uno diría, bueno, entonces CD es el más pequeño. Le pregunto, ¿CD es el más pequeño? No, ¿Por qué no? porque sería CD es más grande todavía que BD. Ujú. ¿Y que quién Correcto. más? Y ¿Correcto? que BC. Ujú. Y entre BC y BD, ¿quién es más pequeño? Bueno, sería el más pequeño ahí, BD sería BA o AB. Bueno, digamos, entre BC y BD. Entre Ah, estos dos, BC y BD, ¿cuál es más pequeño? el más pequeño sería BC, ¿Por qué? porque ese, a ver, vamos a ver, porque el ángulo, digamos, puesto que sería en ese mide 50 grados, ¿verdad? 50 y algo, 55. Déjeme ver, porque ya ni yo entiendo mi letra. Esto era 57. Dice que eso es un 7. Vamos a ver. Ay, qué pucha. Ay, seleccionar, borrar. Listo, 57. Vamos a ponerlo bonito. Ok. Lo escucho, entonces, ¿por qué BC era más pequeño Es que porque BD? el ángulo que opuesto, digamos, a ese lado mide 57 grados. Excelente, muy bien. Entonces, yo diría que BC es el más pequeño. ¿Usted qué cree? ¿BC es el más pequeño? Vamos a ver, 7, porque este mide 58, así es menor todavía este. Y el otro mide, sí, sí, en ese caso, diríamos, de esos dos ángulos, sí es el más pequeño. De esos dos triángulos, digamos, que sería ABBC y BDBC. Ajá. Entonces, Mm, ujú, ujú. Dígame, dígame. entonces sería como el ángulo opuesto tiene 57 grados y el otro mide 62. Todavía yo creo que no, profe, porque el otro mide 58 y el otro mide 60. Y ese, Oh, digamos, ¿ah?
Ese Dígame, sería dígame. el más grande. Ese ángulo, ese lado BC sería el más grande del ángulo BAC. Sí, del triángulo ABC. Sí, tiene toda la razón. Entonces le pregunto, ¿cuál es el más pequeñito? Ah, madre mía, entonces el triángulo, el más pequeñito sería AC. AC, excelente. AC. Muy bien. Después de AC, ¿quién sigue? Después entonces sería, vamos a ver, C, sería BA. Ya BA. ven. Ujú. Después, ¿quién sigue? Entonces ya sería ese BC. Ok, genial. Siga. Ok, sería BD Ujú, y después sería CD. ujú. De esto dice que este es el tenía 4, de ahí sería eh, 56, sería DE Sería ¿ah? DE. Ajá. Y el otro sería CA, ¿De quién? sería CE, ¿verdad? ACE. Y ahora, espérese. Ahora aquí. Es, Espérese. Espérese. Continuamos. ajá. Después, ¿quién va? Ok, vamos, ¿en cuál lo dejamos? En DE. En CE. CE, correcto. Entonces sería CF, Sería CF. ¿Por qué? porque el ángulo mide 60 grados al otro y el otro mide 68. Es más, digamos, está en el centro. Es más Muy pequeño que bien. Muy bien. 68. Genial. Y de ahí sería entonces el ángulo FE. El lado FE. Ajá. El lado FE. Y de Ujú. ahí sería EG. No, sí, EG. Y el último FG. G. Y el último FG. Excelente. Muy bien. Este ejercicio era para repasar esta propiedad, ¿verdad? Al lado digo, al ángulo más grande, le sigue el lado más grande, ¿verdad? Hay que tener eso en cuenta. No sé si venían ejercicios así, por ejemplo, con esta propiedad en el examen o no. No, No se venía acuerda. solo venían como dos o tres ítems de ángulos y triángulos. Ok, ok, entiendo. Bueno, vamos a ya terminar con este. Ese es el último y ya nos retiramos. A ver, ojo, es sencillo, simplemente es clasificar las proposiciones como verdaderas o falsas. Ok, eso es para ver si ya Oh, estamos entendiendo muy bien la teoría o todavía no. A ok. ver, la pregunta uno es, ¿todo triángulo isósceles puede ser equilátero? Equilátero, habíamos dicho que era equilátero, que son de igual lado. Isósceles tiene dos lados iguales. Y equilátero son igual todos los lados. No, todo triángulo isósceles puede ser equilátero. No, profe. Por la siguiente, si un Ah, triángulo es equilátero, entonces se puede afirmar que es isósceles. claro. Por los dos lados iguales. Sí, que si tiene, prácticamente es que si usted tiene un triángulo con tres lados iguales, puede afirmar que tiene dos iguales. ¿Qué Sí, opina porque usted?
Sí, sí, dos iguales, sí, correcto, sí. Y tiene ¿Verdad? Porque si es dos lados equilátero, iguales. Ujú. Sí, sí, entonces sí, profe, todo triángulo isósceles puede ser equilátero, sí. no. Todo triángulo equilátero puede ser isósceles. Esa es la que es verdad. Pero la primera no. Todo triángulo isósceles puede ser equilátero. Eso es falso. ¿Por qué? Porque recordemos que para que sea equilátero es tres lados iguales. Voy Lados a ponerlo iguales, aquí. ¿no? Pero uno isósceles es que al menos, ojo, al menos dos Sí, sean dos lados iguales. Voy a ponerlo así. iguales. Ujú. Entonces, me está diciendo que todo verde puede ser azul. No. No, no, ¿Por no. qué? Sí, sí, Porque este tercero puede variar. sí, correcto, sí. Pero todo azul puede ser verde. Sí. ¿Por qué? Porque cuando es azul ya está cumpliendo parte del verde. Vea que para el verde solo ocupo dos lados Dos con lados. rayita. Entonces, ¿sí me explico? Sí, sí, ¿O no? Sí. Bueno, sí, sí. continuemos. Perfecto, perfecto. Me dice, un triángulo escaleno puede ser isósceles. El escaleno era que no tenía medidas, de ninguno de sus lados eran iguales. Entonces, no, profe, eso es falso. Ese es falso, muy bien. Ojo el siguiente. Un triángulo isósceles puede tener los tres ángulos de igual medida. Puede, ojo. Un triángulo isósceles puede tener los tres ángulos de igual medida. Esperen, a ver, un triángulo isósceles. Para el isósceles solo se ocupan dos lados iguales. Y Ujú. pueden tener las tres medidas iguales, sí, 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 es excelente. verdad. ¿Por qué? Porque basta con que tenga dos. Dos, correcto, sí. Ok. Un triángulo isósceles siempre tiene dos ángulos de igual medida. Sí, ese es verdadero de una vez. Esa es verdadera. Muy bien. Todo triángulo isósceles es acutángulo. Acutángulo dijimos que eran los, vamos a ver, los ángulos, ¿qué era acutángulo, profe? Acutángulo era que todos sus ángulos eran agudos. Sí, y según que eran, tenían que medir, ¿no? Ujú. Vamos a ver, y un, Agudo, no, profe, todo isósceles, vamos a ver, todo triángulo isósceles es, no, porque el isósceles tiene solo dos ángulos agudos y el otro sería obtuso. muy buena pregunta la que me acaba de hacer. Déjenme ver si es cierto. Mm, no, lo que me dijo no es cierto, pero ese caso es lo que necesito para decir que es falso, pero voy a explicarle por qué. Ajá. Puede ser lo siguiente. Un triángulo isósceles sería como así, ¿verdad? Pequeña la pantalla. Donde es... No, ok, Ajá. sí, perdón. Ese triangulito de acá. Donde este, por ejemplo, puede medir 50. Este, por consecuente, también tiene que medir 50. Bueno, correcto, sí. Y este, entonces, ¿cuánto tiene que medir? Entonces se me iría, vamos a ver, 50, 50, 100, 80. 80, ¿verdad? Y este triángulo sería Ángulo, ángulo acutángulo. agudo también. Ah, Sí, ¿verdad? Los tres son agudos, pero existe el caso en donde, por ejemplo, si es... Ah, no, espérense. Sería como así, tal vez. Ajá, digamos que así. al que le dimos que medía 15, 15. Exactamente, justo a ese quería llegar. Muy bien, si este me y este 15, ¿cuánto mide el otro? Sí, el otro medía 150.
Por eso fue que yo saqué ese con esa medida, digamos. Porque yo dije 15 y 15 son agudos, pero el otro medía 150. No podía ser agudo. Excelente. El problemita ahí es que usted me dijo que todo triángulo isósceles tiene que ser obtusángulo en ese caso. Eso es lo que usted Sí, me dijo. Y sí, eso sí. no es cierto, porque puede ser uno u otro. Ajá, sí, sí, también. No había visto la otra, el primero que hizo, el otro ejemplo, sí, sí. Ahí claramente los tres son agudos. Continuemos entonces. Dice, un triángulo rectángulo puede ser isósceles. ¿Se acuerda de qué era un triángulo rectángulo? Vamos a ver, un triángulo rectángulo. Vamos a ver, un triángulo rectángulo isósceles. Es que rectángulo era porque era de 90 grados. Excelente. Ujú. Ah, Podría ser isósceles. ¿Qué opina usted? vamos a ver, isósceles son ambos lados. Vamos a ver, isósceles son los dos ambos lados. Sí, profe, podría ser isósceles porque dos lados iguales, podría tener los dos lados iguales. ¿Y cuánto mediría entonces los ángulos internos de ese triángulo? 45 grados. Excelente. Bueno, 45, 45 y 90, Sí, ¿verdad? correcto. Excelente. Muy bien. Vamos a ver la otra. Me dice, un triángulo rectángulo puede ser obtusángulo. Ok, un triángulo rectángulo, pues no, profe, eso es falso. ¿Por qué? Porque el obtusángulo sería obtuso, que Mm, mediría más de 90, sí, menos de 180. exacto. Y el triángulo rectángulo que mide 90. Pero digamos, lo que me dice es, además del de 90, podría tener un obtuso. Vamos a ver. No, porque el otro sería igual de 90. Y Tiene razón. ¿Me escucha? sí, sí. Ok, ok. Tiene razón. Esta sería falsa. No puede ser rectángulo y obtuso a la vez. ¿Por qué? Porque, digamos, tengo un ángulo de 90, Sí, el ¿verdad? otro tiene que medir 90. Y la suma de los otros dos también tiene que medir 90. O sea, la suma de este y este tiene que darme 90 Ujú, correcto, para sí. que, para que me dé 180, ¿verdad? Correcto, sí. Jamás puede ser obtusángulo porque entonces yo tengo uno que mide 90 y uno que mide más de 90, noventa y Sí, uno y ya eso me da más de 180. Eso me sí, da correcto. 181, Sí. ¿verdad? Entonces, efectivamente eso es falso. Vamos a ver, dice la última, un triángulo rectángulo puede ser acutángulo. Vamos a ver, una medida acutángulo, dijimos que es ángulos agudos, ¿verdad? Ajá. Este, es que hay un ángulo recto que sería de 90 y los otros, digamos, que miden 45, así son agudos. Serían dos ángulos agudos y uno recto. Ajá, sería acutángulo. Lo que no me acuerdo, profe, si es que si los tres ángulos tienen que ser agudos para que sea acutángulo. Los tres ángulos tienen que ser agudos. Pero es que si ya es de 90 grados, ya no es agudo. Excelente. Entonces esto es falso. Por lo tanto, es súper falso. Sí. Muy bien, Javier, excelente. Bueno, entonces, dejémoslo hasta aquí, ¿verdad? Ok. Y sí, esos son los ejercicios que yo traje hoy para hacer práctica. Yo dije como, bueno, entre Lucy y Javier, ¿verdad? Pues nos llevamos un ratillo. Y Sí. dije, como no sé perfecto, Lucy, ¿verdad? Pero no pasa nada. Igual yo siento que abarcamos bastante y duramos bastante también, ¿verdad? Al final. Pero Duramos bueno, una Javier, hora. eh, Una hora. una, una hora 25, como una hora y Sí, media, estamos, sí. sí, sí. Pero bueno, Javier, que tenga buena noche y Igualmente, profe, fue un ya, gusto. Yo, muchas gracias por todo. Y yo en realidad agradezco mucho estos tutoriales, eso, porque eso fue gran apoyo para mí, legalmente que sí.
Ah, me alegra muchísimo escuchar eso, Javier. Para eso estábamos y ojalá siga, ¿verdad? Porque el Voy a programa ver, no, sigue. yo me voy a inscribir ahorita para ver si saco los de octavo. Estaba viendo que me mandó ya las otras, ya me mandaron para inscribirse a las otras. Ujú. Y los de octavo, voy a ver si le entro también a los de octavo de una vez. Ah, ok. Mientras, Sí. mientras le saque provecho, eso es lo importante, ¿verdad? Ve ahí que los horarios cambiaron. Al menos yo los viernes ya no estoy, para que ahí lo revise con mucho cuidado. Sí, Y pues sí, sí, ojalá le, algo bien, sí. Sí, le saque provecho. Pero igual, un placer conocerlo usted también. Usted es un excelente alumno, ¿verdad? Muy capaz. Lo muchas demostró en gracias. las clases. Entonces, siga adelante porque se nota que si se lo propone, bueno, ya se lo propuso, entonces yo sé que lo va a lograr, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces, Muchas gracias, soy yo. con mucho gusto. Nos vemos. Hasta luego. Bueno, buenas noches. Bueno. Buenas noches.